¿Por qué será que Coche se quedó detenida en el tiempo si tiene tanto que ofrecer? Son 55 kilómetros cuadrados de asombro, de humanidad, de historias. Además, ahora te puedes venir en ferry desde Margarita. Te traes tu carro y le das la vuelta completa para que conozcas espacios así. ¡Ah, qué emoción! Todo hoy en mi canal de YouTube. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. El solo trayecto ya es una felicidad de asombro por esos caminos rojos, inexplorados, donde la única señalización es la intuición. Todo este periplo fue para llegar a los riscos de Playa El Coco. Esos riscos se han ido formando por la erosión. Esta es la playa más remota de Coche y solamente puedes llegar por caminos de tierra. Ariana quiere que vayamos a ver aquel risco que está allá. Río, hijo, ¿sabes por qué todos esos pájaros? Y mira hasta allá, hasta el final, como hacen una fila enorme de pájaros volando sobre el risco. Porque el viento viene del mar. Cuando llega al risco, lo único que puede hacer es subir. Esa corriente de aire caliente ascendente hace que allá arriba los pájaros tengan las condiciones perfectas para mantenerse así prácticamente sin mover las alas. Y esa es su manera, hijo, de descansar. Justamente para estos momentos es que quiero ser youtuber, para enseñarte esta playa, este paisaje, estos riscos, este azul. Coche es toda una isla de 55 kilómetros cuadrados. Recórrela. Por eso es que es buenísimo venirse en ferry. De Playa El Coco nos vamos al Bichar, un pueblo que durante años vivió de las pepitonas. Recuerdo haber visitado montones de mujeres en sus casas mientras las sancochaban y las escullaban, que así se dice sacarlas de la concha, para venderlas a la planta procesadora que estaba ahí mismo en Coche. Pues acabaron con las pepitonas y solo quedaron las conchas como testigo de la extinción. Eso ya no se está haciendo, escullando las pepitonas, ¿verdad? Sí se hace, pero no se hace a nivel industrial. ¿Por qué dejó de haber tanta pepitona? Bueno, en realidad la extracción no había el respeto de las vedas, ¿verdad? Quizás eso también contribuyó de alguna manera en que ya no hubiese tanta producción, pero ahora se hace a nivel artesanal. Es una sensación extraña caminar por todas estas conchas y pensar de verdad el valor que pudieran tener, y aquí están nada más secándose. Se van convirtiendo ya como en una especie de polvo. Esto es casi arena. Se hacen artesanías, que está un puesto artesanal acá, ubicado aquí en el cementerio de Conchas, y ellos han hecho cursos, los han preparado para que hagan lindas artesanías utilizando todos los caracoles y las conchas marinas. ¿Tú mismo haces esto? Sí. Mira, ahí Sí, pones la servilleta. Sí, servilleta, y esta es una fuente con una ramera, un coralito de mar. Claro, mira el coralito. Y esta es una pasapalera. Pasapalo, la salsita y los palillos. Esta pieza hace tres funciones. También sirve como cenicero. Miren este conejo, qué creativo. Y esta es la isla de Coche en miniatura. Las palmeritas con la tortuguita. Qué chévere. Y este es el famoso polvo. El que llega a la isla de Coche y no se lleva un polvo de naca, no vino a la isla de Coche. Se está viendo el turismo, pero el turismo está ahorita nada más que en la playa. No está viniendo para acá arriba. Entonces le hicimos un llamado a los dueños de hoteles, los gerentes, que traten de cómo traer turistas de acá hasta los sitios turísticos para que vean la creatividad que el de la isla de Coche construye aquí, pues. Pero no solo hay conchas disecadas en el Bichar. Conseguí 2 posadas. Que vienes a Coche y te quieres quedar en una casa para ustedes solitos con tu grupo. Te la tengo. Se llama Media Playa y está en el Bichar. ¿Qué tal?
Esta es la habitación principal. Yo amo este baño. Y de aquí sales para esta terraza, ¿ves? Y esto es lo que ves. Esta casa está hecha con el mejor gusto del mundo. Sorpresas te da la vida. En el Bichar me dicen que hay una casa que se llama Puchilandia. Para acá nos venimos. En asombro total. Y este asombro tiene nombre y apellido. Es Giovanna. Puchilandia y Giovanna. Giovanna, ¿cómo llegaste tú aquí? Oye, por un engaño amoroso. Esa está buena, esa victoria me gusta. No, mi esposo me había mandado unas fotos, que no vivía acá, vivía afuera. Yo le dije que no quería casa en coches, allá, para eso habían hoteles. El cuento es que cuando me trajo engañada, en efecto, llegamos acá y me enamoré de la vista, me enamoré de todo tan verde, tan divino. ¿Esta casa tú la tienes para vivir tú o es también un sitio donde la gente se puede alojar? La gente también se puede alejar. Aquí tú ofreces el hospedaje y las comidas. Depende de lo que quieras. Si quieres todas las comidas, todas las comidas. Si quieres tú traer a tu propio chef o preparar la comida tú, mira, desde paella hasta una gran parrilla puedes hacer lo que quieras. Estamos muy abiertos a eso. Le debe causar muchísimo asombro que una Sí, señora como tú esté aquí, sí, ¿verdad? Sí, a los cochenses sí. Y entonces me han podido llamar gringa, alemana, no sé, o sea, más criolla, imposible. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Puerto La Cruz. Qué bella, qué sitio tan bonito, de verdad, te Gracias, felicito. gracias, a su Además, orden. esto lo convertiste en un bosque. Y cualquier cosa aquí se puede convertir en un bosque, Cualquier ¿verdad? cosa. Sí. Siempre me sorprende este espacio de Playa El Amor, con su tierra colorada y su eterna leyenda de aquí entran dos y salen tres. Sabes que llegas cuando ves la tierra colorada y la figura del elefante. Yo no les recomiendo que lo hagan descalzos, porque miren el pedregullero que hay aquí. Cuando llegas hasta aquí entiendes perfectamente la leyenda de que entran dos y salen tres, porque esta es la propia caleta. Bajas y el único testigo es el elefante. Y la playita la tienes para ti solo. Mira, esta es la arcilla con la que se puede uno esfoliar rostro y cuerpo. Lo que hace es mojar allí un poquito, mezclar con agua y ya está listo. Mezclaste varios tipos. Estos son los tratamientos que regala la naturaleza y los tienes que aprovechar cuando andas en estos sitios. Ahora sí es verdad que estoy igualita a la montaña de atrás. Exactamente del mismo color. Esta es una cara perfectamente exfoliada. Miren. Tersa como culito de bebé. Y nos despiden las aves volando en el reservorio de la laguna. ¿Por qué Guinima tiene dos iglesias? La primera iglesia fue una iniciativa de los pobladores de esta población y construyeron esa primera iglesia. ¿Y quién es la patrona o el patrón? El alcalde es San Rafael, ¿Y por qué se hizo después la segunda iglesia? porque hubo un planteamiento de vial, de que la iglesia estaba muy cerca De la carretera. de la carretera y que podía causar algún problema, y que el gobernador decidió mandar a construir La segunda iglesia. la segunda iglesia. Con la idea de tumbar la primera. Fue idea de la primera. Él dijo, yo quiero que cuando yo vuelva, esta iglesia no esté aquí. Y no volvió él. Y se quedó la iglesia. Es el gobernador que murió en un accidente de aviación. Entonces, ahí ya nadie le quiso pegar la mano a esa iglesia. Con toda razón. No fuera así. No fue así. Nancy, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver una diversión. Una diversión es
un conjunto de manifestaciones artísticas de un pueblo que se niega a morir. La diversión es el corazón de ¡Muy bien! ¡Bravo! Este equipo amaneció muy temprano para ir a ver Camarones. ¡Ajá! Ya vamos. Aquí estamos en la playa de Guinima esperando que lleguen las lanchas con los camarones. ¡Río, mira! Una lancha con camarones. Mira, Río, mírala, mírala, mírala. Y hasta que logramos montarnos en un bote para llegar hasta donde están sacando los camarones, que yo estaba consternada porque no nos podíamos montar, y ellos venían y nos dieron la cola, y miren a dónde estamos llegando, junto con todos los pelícanos a donde están sacando los camarones. ¿Cómo pescan ustedes esto? Mira, Río, mira el cangrejo. Con estas mallas, con estas cosas que están aquí. Con esas mallas. Sí. ¿Desde qué hora están ustedes por ahí? ¿Qué hora salimos? ¿Como a la 1? A 1:30. Wow, y ahorita son las 8 de la mañana. Mira los camarones, mira qué grandes, Río. Para ver. Río, primera vez que ves a un camarón así acabado de salir. Sí, ¿Qué te parece? toqué los ojos. Río, mira los pelícanos como locos. Están como locos. Entonces, la cosa es así, ustedes sacan todo eso en la red y aquí clasifican. Así. Espera, ¿eso es un tiburón mago? Es langostino. Mira, creo que es muy grande el que tiró. Eso es un cazoncito. Sí. Dios mío. No es muy grande. Wow, es un pez tiburón bajo. Nunca había visto un pez tiburón bajo. Mira, Río. ¿Qué es eso? Cuidado con ese pez que se llama pez pelota. Cuando está asustado y furioso hace el plan. Exactamente. Ella es más afilada. Lo mejor de esta mañana de hoy fue traer a Río, porque ustedes han visto la felicidad de esta criatura silvestre y marina, viendo todos estos peces que nunca había visto, como se mete allá adentro. Y aquí llegó la hora de la verdad. Vamos a ver. Bueno, ahorita acaba de llegar una embarcación. Ajá. ¿Cómo Este es el langostino. Sí, ¿cómo lo identificamos? Nosotros calculamos que sea de 30 gramos en adelante. Ajá. Y camarón de 30 gramos hacia abajo. Ese ahorita hasta el momento lo estamos pagando al pescador $10. Ok, Fue- $10. fue Eso bajando a significa que el pescador se ganó. 28. Estos pescadores estuvieron desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana sacando camarones y langostinos y se ganaron $28. Es una mala faena, ya que el combustible que están utilizando es un combustible caro, pues, internacional. Que la pimpina te sale en $30, más el pote de aceite le están quedando de ganancia $3. Si nosotros aquí el 95% creo que estamos sobreviviendo de esta pesca. Como te das cuenta, no nada más los pescadores, los habitantes que vienen a la playa y le dan su pescadito, pues, y con eso por lo menos desayunan. Aquí voy caminando derechito a donde están sacando jurel, o ya lo sacaron, o están sacando la red, o no sé.
¿Qué están sacando aquí? Concha, tripepela, de todo un poquito. Ah, mira, ahí tiene. Quiero un pescado jurel. Pero claro, vamos a llevar un pedacito de jurel. Tú viste, me van a dar mi jurel. Mira ese jurel que me van a dar. Pero qué belleza, Gabo, ven acá. Ahí está, mira mi jurel. Aquí está Enrique acomodando el jurel. Claro, si me lo regalaron, ¿cómo vas a decir que no? Como no es su carro. Le voy a llenar el carro de pescado a Gabo. Pescado jurel. Jurel fresco. Mira. Del Guamache nos vamos a San Pedro de Coche, la capital de esta isla de apenas 55 kilómetros cuadrados que muy pocos se disponen a darle la vuelta. Ramón, ¿cuánta gente vive en Coche? Pueden estar como unos 9.000 habitantes. Hay una población flotante que vive en Margarita, viene los fines de semana o cuando hay fiesta. Entonces cuando tú ves a los cocheros aquí metidos y pierden el trabajo. Bueno, San Pedro es el primer centro poblado de esta isla que conjuntamente con Cubagua vivieron la historia de las perlas. Pues. Y ya para 1528 esto era una aldea con su ranchería, o sea, eso fue su origen. Y esa piedra que está allí, la piedra del Piache. Bueno, la historia real es que es un monumento natural. Existe una leyenda, por cierto, muy difundida, que si esa piedra se cae, se inunda toda la isla. ¿Qué turista va a venir para acá? A cualquier pueblo que llegues debes visitar su iglesia. Así que aquí estamos entrando a la iglesia de San Pedro Apóstol. Se viene a rendirle respeto al patrono de Coche. Aquí los únicos santos que quedaron de la antigua capilla de la época de la colonia fueron la Virgen del Carmen y el San Pedro que les enseñé antes. Todo el resto de los santos son santos nuevos que la gente cree que sí hacen milagro. Yo tengo los mejores recuerdos de este lugar, el bohío de Doña Carmen. Aquí he comido yo un montón de veces, siempre metidos en el mar. Ustedes saben que es una ricura cuando tú llegas a un sitio y está su dueño de toda la vida. ¡Qué chévere verte! ¡Vale! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás tú? Un montón de años sin venir. Ya hasta el pelo se nos puso blanco. Pero total, mira. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Entre San Pedro de Coche y Playa La Punta tienes que ver esta alucinación de colores y texturas que son las salinas de Coche, una importante fuente de trabajo para los cochenses. ¿Por qué se cerró? ¿Desde cuándo existen? Te lo cuento. ¿Es cierto que Coche vivió de la sal? Sí, vivió de la sal hasta mediados de los 70, porque ellos llegaron y encontraron esta sal que explotaron en bruto y se lo llevaban allá al otro continente, a Europa. El sal estuvo bastantes años y luego la privatizaron, económicamente no fue rentable y entonces acá cerraron primero y no funciona ninguna de las salinas industrialmente hablando. ¿Qué significó para Coche el cierre de Ensal aquí? Imagínate, la mitad de las familias de Coche vivían de la sal, del trabajo de la sal. Al mermar la economía con la industria de la sal, mucha migración, ¿verdad?, hacia otros destinos de Margarita, de Sucre, de las ciudades vecinas, para buscar pues el sustento y el trabajo.
Hemos escuchado por parte de los gobernantes que hay empresas que están interesadas en volver a explotar nuestras salinas y estamos muy contentos, ojalá que se dé. Nosotros podemos irnos caminandito hasta allá y sacar un poquito de sal para ver. Esa sí la podemos sacar. Mira donde tienes la sal rosada del Himalaya. Y es durísimo, ¿viste? Vamos a probar. Divino. Esto es sal en serio, mira. ¿Cómo nosotros vamos a dejar que esta sal se quede aquí, pudiendo ser tremenda oportunidad de negocio para Coche, de prosperidad para Coche y sus habitantes? Ojalá recuperemos esta salina. Yo quería tocar la sal con los pies, sentir esos cristales de lo que es nuestra sal de Coche. Qué emoción estar aquí caminando sobre este rosado y sintiendo la sal que te perfora literalmente los pies. No es por sacárselo, pero quiero que sepan que estos cristales pullan. Y yo estoy aquí caminando para enseñarles de verdad el asunto como es. O sea, lo menos que pueden hacer es suscribirse a mi canal. Me estoy pullando los pies. Mira cómo me quedaron los pies, no es por sacárselo. Estas son las ruinas de las oficinas de la Empresa Nacional de Sal. Esto es lo único que queda. ¿En qué se podría convertir? ¿Qué le daría esto a Coche? De eso se trata, por eso estamos aquí. Entre 1979 y 1984, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, se construyó en Coche la ciudad vacacional. Tan pronto como culminó el gobierno de Herrera Campins, se abandonó la construcción. Aquí donde estamos ahorita es la iglesia de esa ciudad vacacional. Y así quedó, como un monumento a la desidia. Desidia que nos ha caracterizado como país, desafortunadamente. Me levanto temprano para enseñarte el auténtico encanto de Punta Blanca, esa playa donde se concentra toda la visita que viene a Coche. Son kilómetros de arena blanca, de puro mar Caribe tranquilo y cálido todo el año. Porque bueno, así es Coche, así es Margarita, así es nuestro Caribe, así es Venezuela realmente. Todas las sillas dispuestas para cuando llegue la visita y mi sombra, para que veas que de verdad me levanté temprano. Solía haber más hoteles en Playa La Punta y también posadas, pero el turismo bajó, todos cerraron y aquí solo queda Sunsol Punta Blanca operado con verdadera calidad por esta cadena. Trabaja en la versión todo incluido, las áreas amplias, los jardines divinamente bien cuidados, las comidas muy variadas y quise mostrarlo temprano para que admiraras los espacios. La playa es ideal para la práctica del kite y todos lo saben. Llegamos al parque, es hora de diversión. Esta es muy antigua porque la hicieron los que ya se murieron. A este muelle llegan los huéspedes de Sunsol en estas lanchas. Salen desde El Yaque en un recorrido de unos 30 minutos, ya están aquí. ¿Y cómo llegamos a Coche? Pues en ferry desde Margarita. Aquí te digo cómo. El mejor momento para salir a Coche, temprano en la mañana en el ferry con tu propio carro, esta brisa, este sol, esta luz. ¿Qué más quieres? También pueden ir en los banquitos, tipo tranquilos, viendo para allá. ¿Por qué te emociona tanto venir en ferry para Coche?
Bueno, porque voy a poder recorrer Coche como a mí me da la gana. Como yo quiera. Además tiene una vialidad espectacular y tiene un paisaje increíble. Y generalmente uno viene para Coche y se queda ahí pegado en la esquina, en la punta donde están los hoteles. Ahora la vamos a recorrer. Y eso fue lo que hicimos y lo que les recomiendo.